Bueno, buenas noches a todos. Hoy arrancamos la segunda semana en el marco del mes de la psicología, así como lo hemos llamado del Colegio de Psicólogos. Mi nombre es Carolina Toconada, soy miembro del Consejo Directivo y hoy tengo el honor de presentar la primer mesa o primer conversatorio de esta semana dedicada al psicoanálisis. Hoy, lunes 12 de octubre, vamos a tener en este momento como primera escuela del cual vamos a escuchar el conversatorio, es el IOM 2, CID Jujuy. El conversatorio tiene el nombre de La práctica analítica en tiempos de pandemia. Tengo el honor, como les decía, de presentarlos, y quienes van a estar a cargo son licenciado Sergio Higa, coordinador y docente del IOM 2 CID Jujuy; María Lastier, docente del IOM CID Jujuy; Silvia Torres, docente del IOM CID Jujuy; María Silvia Sola, docente del IOM CID Jujuy. Con esta breve presentación le doy la bienvenida y el paso a ustedes. Hola, bueno, buenas noches. Primero a mí me gustaría presentarles un poquito al Instituto Oscar Mazota, que como bien dijo recién Carolina, se lo conoce como el IOM 2. Para los que no saben, el IOM 2 fue creado hace mucho tiempo, en el año 2000, y fue creado justamente para la investigación y docencia del psicoanálisis, y de a poco fue generando una red de centros de investigación y docencia que están diseminados por casi todas las provincias del país, incluso Jujuy, por supuesto, y se ha hecho cargo de la política de la Escuela de la Orientación Lacaniana, más conocida como la EOL, en todo el interior de la Argentina. O sea que el IOM 2 representa en Jujuy la política de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Podemos decir también que el IOM 2 se respalda en la Escuela de la Orientación Lacaniana y en la Asociación Mundial de Psicoanálisis para realizar sus actividades. Y en este sentido, el IOM funciona en Jujuy desde hace muchos años, pero desde el 2013 se inauguró una nueva comisión de organización en nuestra provincia gracias a la iniciativa de Andrea Blasco, quien estuvo a cargo de la coordinación desde ese año hasta el 2019, y actualmente se ocupa del departamento de docencia y del consejo del CID Jujuy. Actualmente es a mí que me toca estar a cargo de la coordinación en nuestra provincia, y entonces es en nombre del IOM 2 que me permito agradecerle a Carolina Toconaz por la invitación a participar del mes del psicólogo. También, por supuesto, hacemos extensivo el saludo y el agradecimiento a la presidenta del Colegio de Psicólogos y a todos los miembros de la comisión directiva que organizaron esta actividad, porque me parece, digamos, que es la mejor manera, recién conversábamos eso con Carolina, de festejar nuestro mes. Esta es la primera vez que a nosotros como IOM nos invitan a participar de una actividad, no solo del Día del Psicólogo, sino en el Colegio de Psicólogos, al menos desde que está la nueva comisión. Y a nosotros nos alegró mucho porque es bueno, una propuesta muy interesante que intenta integrar las distintas escuelas, los distintos enfoques, más acorde, me parece, a lo que se espera de un colegio, que es justamente encontrarnos, por supuesto, pero que lo sustancial del encuentro sea conversar, opinar más bien sobre temas de nuestro quehacer y la situación actual de nuestra práctica a nivel provincial. Así que reiteramos el agradecimiento y fundamentalmente las felicitaciones a todos los miembros de la dirección del Colegio de Psicólogos, que están haciendo un esfuerzo bastante notable y felicitable. Y bueno, reiteramos este agradecimiento, las felicitaciones a los que tuvieron que ver con la idea de festejar de esta manera el mes del colegio. Nos parece una propuesta recordable, digna de ser recordada, y ojalá que marque un quiebre respecto de la manera de enfocar los encuentros por nuestro día. Bueno, así que quería agradecer eso. Después voy a hacer un comentario sobre la segregación en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que la charla de hoy va a girar en torno a eso, pero ahora le devuelvo la palabra a Carolina Toconaz para que siga con el lío de la coordinación. Muchas gracias nuevamente, Carol. Gracias, Sergio, por tus palabras. Y bueno, tengo entendido o que va a iniciar este conversatorio la licenciada Silvia Torres,
Así que bueno, le cedo la palabra a Silvia, y posterior a ella seguiría María Lastier y María Silvia Sola. Adelante. Silvia, el micrófono. El micrófono. Bueno, hola, buenas noches. Decía que, bueno, como decía Sergio, gracias al colegio, ¿sí?, por la convocatoria de León a participar de este conversatorio. Bueno, yo voy a leerles lo que escribí, ¿sí?, para esta ocasión, donde más o menos voy a hacer un panorama del encuadre en el que nos encontramos, ¿sí?, para que después las colegas, mis compañeras, hablen puntualmente sobre la práctica analítica. Bueno, hoy nos encontramos con una experiencia rara y muy trágica para algunos. La pandemia, fenómeno social que incide en la singularidad del uno por uno, momento de perplejidad y desconocimiento para analistas y pacientes, porque se pone en juego un real que no se reduce a lo que es el coronavirus como tal, que se va transmitiendo de un cuerpo a otro, sino que estamos haciendo una experiencia global como sujetos colectivos, ante un nuevo real impensado que no podemos calcular. El virus no es un real, más bien, digo, es el real de la ciencia, real que tiene ley, para el cual se está intentando elaborar vacunas antivirales para no morir, que ponen en vilo a toda la humanidad. El real del psicoanálisis, tal como lo elaboró Lacan al final de su enseñanza, es el desacomodamiento que provoca en la subjetividad la extensión de toda esta situación y el exceso de información a veces distorsionada. Es un real sin ley del ser hablante, real imprevisible al que toda la humanidad tiene que aprender a confrontar. Hoy estamos viviendo a escala planetaria una suerte de desorden de lo real, que se ha desmadrado, ha salido de sus cauces al cual nos tenía acostumbrados. Me parece que esta experiencia a la que estamos sometidos tiene un estatuto traumático. Trauma quiere decir etimológicamente herida. Para nosotros los analistas, el trauma tiene una constitución estructural para todos, ¿sí?, y que es el encuentro del cuerpo con la langue, que deja marcas, y otro estatuto que tiene que ver con la contingencia, lo singular, en la vida de cada cual. Tenemos entonces un trauma general con ley, que es el virus, enemigo invisible que se transforma en una amenaza para todos, cuya ley que lo regula desconocemos. Y un trauma sin ley, que es la pandemia de cada uno, con el cual cada uno se las arregla como puede. Cada uno está a solas con esa contingencia, y ahí es donde vamos encontrando en la singularidad cómo hacer frente a esta dimensión de la ruptura del sentido. Casi todos los gobiernos optaron por el aislamiento. Por momentos parece ser que estaremos encerrados y en otros en contacto, lo que marca un evento real y político porque tiene consecuencias en la vida de los sujetos, en lo económico, en la vida cotidiana, en los proyectos. O sea que han cambiado las reglas de juego frente a este imprevisto. Una cosa es el aislamiento y otra lo que esto puede provocar en cuanto a acontecimientos subjetivos. Hay sujetos que se volvieron menos angustiados, otros más angustiados por la caída de los ideales, de los valores a los que respondían por sus identificaciones, confrontados de nuevo a nuevas elecciones.
así se preguntan, ¿qué voy a hacer en este mundo transformado? Por ejemplo, otros en un estado de impotencia para asumir un nuevo deseo, otros inhibidos en este mundo que está parado. Para otros el confinamiento es un alivio, porque cuando esto termine, dicen, negando esta situación, todo seguirá como antes. En la consulta empezamos a escuchar los motivos de siempre, el trabajo, el dinero, la sexualidad y los de la época. No sé qué hacer en mi casa, no sé qué hacer con mis hijos, o al revés, por fin tengo una vida más tranquila. La cuestión es que tenemos que aprender a estar solos. Y el estar solos es una experiencia de espacio y de tiempo interesante, también dramática. La base de la capacidad de estar solos reside en la capacidad de estar solos en presencia de otro. El estar solos es siempre con alguien. Esto se está poniendo en práctica. Algunas personas sufren mucho de los vínculos con el otro. Se les arma un problema cuando tienen responsabilidades sociales que tienen que ver con otros. Así, por ejemplo, algunos lejos de consumir, digamos, y de matarse por ahí consumiendo, en este momento de encierro están tranquilos en su casa, no necesitan de esto, ¿sí? Y este confinamiento produce cierto apaciguamiento de ese sufrimiento. Para otros al revés, ese otro se hace mucho más presente con el confinamiento. De ahí vemos cómo cada sujeto tiene una experiencia distinta con esta soledad. Hay personas que al estar solas consigo mismos se les hace insoportable y algunos se las arreglan con su soledad. Dicen estar contentos de estar en su casa aislados. Freud ya planteaba la soledad como una de las soluciones frente al malestar en la cultura. El distanciamiento social es un distanciamiento físico, produce en algunos sujetos un acercamiento subjetivo que les permite apaciguar formas de goce que antes se les hacía insoportables. De modo que hay una relación inversamente proporcional entre el vínculo social y el vínculo subjetivo. La tecnología permitió una suerte de comunicación que no sustituye el encuentro de los cuerpos, pero que sustituye el encuentro de los cuerpos, pero contribuye, ¿no? Solo confinados, pero vinculados. Muchos dicen, puedo recibir afectos por videollamadas, por un mensaje, por un llamado telefónico. El virus no cambia lo profundo del encuentro, del lazo afectivo, quizás sí la modalidad en que se exprese. El real sin ley es la posibilidad de inventar aquello que a nivel del goce no está programado, que es el acercamiento entre los cuerpos. Más allá de las teorías conspirativas, se escuchó mucho de esto, ¿no? No sé, que China quería, que este era un virus de laboratorio, que China quería exterminar a mitad de la población, en fin. Y el cambio de discurso que se escucha cada vez más, ¿sí? Este discurso de amo feroz en algunas latitudes, con la idea de que vamos a aceptar controles de la población, que si bien exacerban la angustia, los estados paranoicos, recrudecen los síntomas, debemos tener cuidado al llamado de los dioses oscuros, nos decía Celes en una conversación que tuve la oportunidad de escuchar. Debemos tener cuidado entonces al llamado al sacrificio. Cada uno tiene que saber cómo y hasta dónde se cuida, cuándo responder a la pulsión de muerte, que en definitiva está en cada uno de nosotros. No alcanza, por ejemplo, con que el organismo esté enfermo para morir. Es preciso también que la pulsión de muerte aspire a ello, por lo menos para los seres parlantes. Hay pulsión de vida que nos ayuda, podemos confiar en ella, aun cuando nos encontremos con la vida dura. La vida quiere vivir más allá de las vicisitudes. La vida nos enfrenta con lo nuevo. Eros empuja para que la vida siga por su propio cauce. Y eso es algo que debemos poder trabajar desde el análisis. Hay muchos interrogantes sobre la salida y algunas posiciones. ¿Vamos a ser más egoístas? ¿Va a ser la lucha por la supervivencia?
¿El amor a la vida por la propia vida? ¿O va a primar la solidaridad y el amor al otro? Este Real Sin Ley nos confronta con un no saber. Ocasión para buen momento para intercambiar ideas, ¿sí? Para innovar, para innovaciones colectivas. Y nosotros los analistas somos responsables de mantener ese principio comunitario de solidaridad y pensar que la salida siempre va a tener que ser colectiva. Esa también es una opinión que la escuché de Basol. ¿Qué práctica clínica es posible en estas condiciones? Los analistas nos interrogamos sobre el uso de la tecnología, la incidencia que tendrá en nuestra práctica. De hecho, hay diferentes posiciones, todas respetables. Nunca la tecnología entró en un punto tan íntimo en nuestra práctica. Estaba más bien en torno a la periferia. Formación, enseñanza, transmisión y de manera interrumpida. Ahora entró de manera generalizada y forzada. ¿Sí? De todos modos somos privilegiados porque podemos trabajar y podemos seguir transmitiendo, como en el caso nuestro, seguir con nuestro seminario, de una manera increíble e impensada, ¿no? Con la convocatoria a gente de diferentes lugares del planeta, cosa que no hubiese sido posible en un espacio físico material, digamos, ¿no? Bueno, la tecnología da un poquito de miedo, especialmente a los mayores. Lo puse porque yo me incluyo, ¿no? Pero bueno, porque no somos amos de la tecnología, pero con la experiencia que vamos adquiriendo, así como no somos amos del lenguaje, podemos entrar en su juego, hacer uso de la tecnología sin dejarnos aplastar por ella. Estamos llamados a la invención, a seguir conectados a partir de esos objetos que antes nos desconectaban. Los gadgets, de los que decíamos, suprimen el lazo social, el goce del sujeto con su gadget, conectados pero aislados, ahora aislados pero conectados. Tenemos y hacemos otro uso del gadget, objeto que nos permite mantener un lazo afectivo, salir un poco del autismo al que la cuarentena nos empujó y que también nos permite continuar con los análisis y aceptar nuevas demandas. Cuando lo real se presenta de forma tan descarnada, el sujeto inventa sus recursos. Gracias. Hasta ahí lo que pude escribir. Bueno, gracias Silvia. Entonces le damos paso a Mariel y a María Silvia. Bueno, hola, buenas noches. Me sumo a las palabras de agradecimiento que tuvieron Sergio y Silvia al Colegio de Psicólogos para que podamos compartir unas palabras desde nuestro espacio. El tema que por ahí nos convocó esta noche, a mí me llevó más por el lado de la teoría que sustenta nuestra práctica, y me convocó más a ir por ese lado y algunas preguntas sobre la teoría. Así que bueno, les cuento lo que estuve escribiendo y leyendo. La aparición imprevista del virus COVID-19 en el mundo, la declaración de la pandemia y la consiguiente instauración de la cuarentena nos sorprendió a todos, en distintos grados, pero sobre todo impactó sobre nuestra práctica analítica. Nos llevó a replantear los modos de llevarla a cabo sin poner y exponer los cuerpos. Pero esto, a la gran mayoría, y digo a la gran mayoría porque antes de la pandemia esta práctica telefónica o virtual ya formaba parte del quehacer de algunos psicoanalistas, pero a la gran mayoría se nos impuso, fue forzado el trabajo virtual o telefónico. Esto abrió a numerosos interrogantes acerca de nuestra práctica. ¿Es posible su realización desde la orientación lacaniana? Hay las más variadas respuestas desde la articulación conceptual. Un concepto que nos vimos llevados a revisar de manera tal vez más precisa es el de presencia del analista, concepto muy importante en la enseñanza de Lacan, que trabajó él más intensamente desde el seminario 11,
y desde allí lo fue complejizando. La presencia del analista no se reduce a la presencia de los cuerpos, así como el cuerpo del analista no garantiza la presencia del analista. Tiene que haber allí una operación, que es instaurar el discurso analítico. Podemos diferenciar función y presencia también. Función como lo que instala el objeto A en el discurso, es decir, que el analizante se oriente por el objeto que causa su deseo. Y presencia como manifestación del inconsciente del analizante, pero de ese inconsciente que presenta a nivel del seminario 11, es decir, como yancia, como real, como lo que aparece de la pérdida. Y allí aparece el analista como testigo de esa pérdida. El analista cuando opera cierra su propio inconsciente y cuando opera no goza, contrariamente al analizante que goza con la palabra. El analista desde ese lugar de objeto A está como soporte que sostiene un vacío necesario para que pueda alojarse dicho objeto A. Es la forma en que el goce se hace presente. Esta es una necesidad lógica, la de introducir el cuerpo para que el objeto A se encarne. Y de esta manera el cuerpo del analista queda agregado en la experiencia. El analista encarnando el objeto A. De alguna manera es un fuera de cuerpo, porque el objeto está fuera, eso lo sabemos, pero en el orden simbólico no hay nadie, porque todo lo que tiene que ver con el significante es ausencia. El analista ocupando el lugar de objeto A cumple una función de significantización. Para decirlo un poco más claro, tenemos que pensar que el analista viene a ocupar ese lugar de vacío de significación que es el objeto A, lo más cercano a lo real. El analista encarna ese punto de indecible de lo simbólico. Desde una perspectiva más real, encarna el agujero. Y allí es donde encontramos un punto de diferencia con las otras terapéuticas, con las otras escuelas, ya que desde ese lugar el analista traumatiza el sentido común del analizante, porque lo escande, lo interroga y autoriza que aparezca otro discurso, que es el inconsciente. Es el lugar del analista trauma, orientado por lo real. Entonces, la cuestión se pone no tanto en lo que se diga, en el atiborramiento de palabras, el sentido común, la adaptabilidad, la normalidad, sino en los efectos a nivel de discurso que se pueden evidenciar en el analizante, que el sujeto se oriente por el objeto que causa su deseo y que sirve a su goce. Si hay discurso analítico, el sujeto se verá afectado en su goce, y de eso se trata la práctica analítica. Si bien hay una parte del análisis que se lleva a cabo por el campo del semblante y hace que un análisis vaya marchando, hay un punto que no se resuelve por la vía de lo simbólico y del semblante, se resuelve por la vía de lo real. Y en ese punto es que aparece la presencia del analista con su cuerpo. Ya Freud, cuando escribió La dinámica de la transferencia en 1912, decía que cuando se detienen las asociaciones, cuando el analizante se queda callado, es cuando aparece la persona del médico. Lacan interpreta esto como el límite de lo simbolizable, de lo que se puede decir, que hay algo indecible, y que allí está el analista para ser testigo de ese punto de imposibilidad. Esta parte no simbolizada del goce requiere de la presencia del analista y aporta su cuerpo ahí. Ese goce opaco del síntoma es un imposible de decir, lo no simbolizable. Y a falta de poder ser interpretado, se sirve de la encarnación de la presencia del analista para ser constatado. El analista tiene consistencia de goce. Los ruidos de la boca, la respiración, bostezos, suspiros, hacen a su presencia. El cuerpo del analista está en juego en la medida en que está atravesado por los significantes del analizante y se pone en juego la sustancia gozante del analizante. De esta teorización que implica el cuerpo presente del analista es con lo que tenemos que
es con lo que tenemos que vernosla como analistas en esta encrucijada actual, y buscar modos, para la mayoría totalmente nuevos, con el fin de darle continuidad a los análisis comenzados y alojar a los nuevos, y como analizantes también poder acomodarnos a esta nueva modalidad. Bueno, hasta ahí lo que escribí. Bueno, voy a continuar. Me sumo a los agradecimientos de los colegas y muchísimas gracias por darnos un lugar. Bueno, como dijimos anteriormente, la presencia física no garantiza la presencia de un analista. Pero hay algo del cuerpo que se pone en juego en la presencia entre los cuerpos, que al ser telefónicamente, el esfuerzo de que algo afecte al analizante, porque, bueno, una voz, una mirada, no necesariamente tienen que ver con el campo de la percepción. Uno puede sentir, digamos, ¿no? Es algo que se siente, el tema de una mirada o una voz, al tiempo que una palabra puede tocar un cuerpo. Entonces, esta parte, el tema es esta parte no simbolizable del goce que recae sobre el cuerpo del analista, cuerpo que no está en las llamadas telefónicas. Entonces esto produce un efecto que muchos analistas atribuyen al cansancio extra experimentado en estos tiempos de atención virtual. Conjuntamente que se da, ¿no?, una nueva forma de trabajo para muchos y de cómo operar, cómo maniobrar para que se produzca acto analítico, interpretación, transferencia y no sea solo una conversación. Hay toda una invención que se pone en juego, producto de varios factores, como el tiempo de la palabra, que no es el mismo, la superposición que muchas veces se da en la palabra, cómo hacer uso del silencio y que no sea entendido como que se cortó la llamada, el marco visual que no está en el teléfono, entre otras. Todo esto es con consecuencias para ambos, ¿no? Lacan sostenía que la pulsión más cercana al inconsciente es la invocante, es decir, la voz. Por lo tanto, la voz es profundamente corporal. Mientras esté la voz del analista, podemos pensar que es una forma de presencia. En estos tiempos, digamos, de este tipo de atención y con toda esta novedad, hay algo que se pierde en tanto las sesiones presenciales, y es el tema de lo contingente que puede ocurrir cuando hay presencia. ¿Cuántas veces hay detalles que son de mucho interés para el analista, que ocurren a veces en la sala de espera, o una actitud, un sonrojamiento? Bueno, todo esto a nivel telefónico está perdido, ¿no? Imposible de captar. Entonces es pensar la clínica bajo otra forma, y si es necesario se realizan modificaciones, es el uno por uno, y en esto pueden haber casos en donde es indispensable la presencia del otro, y el analista se ajusta a esa particularidad. El analista es quien autoriza y sostiene el acto. La interpretación como herramienta principal en un análisis que da cuenta de la presencia de un analista también tendrá que ser pensada bajo las coordenadas de la virtualidad, ya que la misma muchas veces toma forma de movimiento, un ruido, un corte de sesión, un gesto, no solamente con palabras. Lacan, en su última enseñanza, fue privilegiando la vía de la posición del analista que se resuelve en el cuerpo a cuerpo cada vez más. Y es muy propio de la clínica actual, de los sujetos de la época, de esta época que se presentan con un simbólico más diluido, en el que el empuje a gozar está como mandato social, lo cual lo pone al analista en un esfuerzo de que con la palabra se llegue a tocar algo del cuerpo. Eso que llamamos cuerpo en psicoanálisis
no está exento de complejidad. La objeción, entonces, a la práctica virtual es que el analista con su presencia encarnaría la parte no simbolizada del goce, lo ininterpretable. Entonces, como verán, voy poniendo uno allá y uno acá, es decir, las cuestiones con las que sí se puede y las cuestiones que caen, ¿no? Por todo esto, es un momento privilegiado para analizar y replantearse algunos conceptos, como también los modos de alojar el sufrimiento, que al modo lacaniano, sin estándares, pero con todo el rigor de los principios de la práctica. El que estemos todos, analistas, analizantes, la humanidad, atravesados por la pandemia, puede traer un consuelo, un alivio, pero esto va a ser pasajero, porque a todos nos pasa esto, o todos atravesados por esto, no alivia el síntoma. Lo que provoca un cambio de posición subjetiva o apropiarse de lo que le pasa es justamente subjetivarlo. Y si se trata de urgencias, frente a este real del COVID que se les presenta a varios, aún así es el momento de singularizar, que algo del detalle pueda ser ubicado. Hay algo único, particular, aún en ese padecer. En este punto de ubicar el padecer, también es importante, como Lacan decía en algún momento, cuídense de comprender. Nunca más vigente que en este momento, porque como analistas y como sujetos nos vemos atravesados por el real de la pandemia. La experiencia analítica posibilita uno por uno saber de aquello que nos es más propio, más oscuro, más inconfesable, y dándole un tratamiento posible de forma que se vuelva la vida más vivible. Entonces, creo que el deseo del analista ha hecho posible esta forma de trabajo virtual, telefónicamente, pero también creo que no es lo mismo un análisis llevado con presencia física que sin ella. No hay una única ni última respuesta con respecto a esto. El tiempo, el volver a pensar, los análisis que se van realizando, las marcas que quedan de esta experiencia, dirá qué hacer con ellas, donde se hace necesario volver a pensar, por ejemplo, el cuerpo, el acto analítico, el uso de las nuevas tecnologías y cómo esto nos afecta. Y como dice Miller en El Ruiseñor de Lacan, la práctica finalmente resuelve el problema. No es del lado del concepto puro que esto se resuelve, sino del lado de lo que se hace cada día. Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias a Silvia, a María Silvia, a Mariel, y bueno, ahora le damos la palabra a Sergio, que quería acotar. Bueno, por mi parte, elegí hablar del impacto que tiene la pandemia sobre la psicología de las masas y sobre la psicología del yo. Digamos que por un lado está lo real del virus, como dijo Silvia Torres efectivamente, y que están tratando de desentrañar, de descubrir el mecanismo, la vacuna, etc. Pero también está el efecto que ese real del virus genera en los sujetos y que me parece que también se hace visible en el campo de lo social, es decir, no solo en la psicología del yo, no solamente a nivel individual, sino me parece que es posible captar algunos efectos a nivel de lo social. Y entonces quisiera empezar puntuando algo que escuché de Ricardo Seldes para introducir la idea que quiero transmitir. Ricardo Seldes, en una clase de maestría que estoy haciendo con él, dijo que la fraternidad, ¿no? La fraternidad, digamos, el lazo fraterno, se descubre recién cuando se mata al viejo orangután, dijo él. Bueno, en realidad, digamos que los orangutanes son pacíficos y solitarios, en todo caso sería más preciso quizás hablar de chimpancés, que tienen como un modo de organización social más parecido al nuestro, pero de todas maneras, está claro, me parece que Ricardo lo dijo en el sentido en que primero Freud se refirió a lo que tiene que ver con el padre de la horda, en tanto absorbe el plus de goce de todo el grupo, y me parece que también lo dijo en el sentido de Lacan, porque Lacan en algún momento dijo que en el origen
de la fraternidad está la segregación. Es decir, que para que la segregación sea posible, antes es necesario que exista una cierta fraternidad, como una cierta alianza, como una cierta conspiración, también se podría pensar de esa manera. Entonces, digamos, yo me interesé por ver cómo es que funciona la segregación en estos tiempos del COVID, a partir de haber empezado a hacer algunas observaciones, tanto de la clínica como de lo que uno va viendo en las noticias, en la calle, etc. Yo lo que vi, digamos, de entrada, es que en estos tiempos de COVID, creo que es posible apreciar en tiempo real la manera en que las representaciones, en la manera en que los significantes de la segregación van mutando en cuestión de meses, pero también en cuestión de días, y entonces van cambiando hasta lograr generar un cambio en la estructura misma de esta forma de segregación que les nombré recién en cuanto al padre de la horda. Entonces voy a intentar fundamentar por qué digo esto, en tanto que pareciera ser como que lo que he visto es que ya no funciona el asesinato de ese viejo chimpancé, o sea, del padre de la horda, porque para que esto funcione, antes, como dije recién, es necesario que se alíen, que se constituyan alianzas, y a mí me parece que el COVID logró agudizar algo que ya estaba presente, o sea, la idea de que todos somos, potencialmente hablando, pero también de manera progresiva y creciente, ese padre de la horda al que hay que segregar. Es decir, uno de los efectos que yo he visto con el COVID es que todos somos susceptibles de convertirnos en ese padre al que se segrega. Me acuerdo, por ejemplo, de que antes de que aparezca el virus a nivel regional, todavía no se sabía qué era exactamente, pero lo que sí se sabía es que había salido de China. Entonces, una de las primeras noticias que a mí me llamó la atención es que en Buenos Aires un repartidor fue a entregar mercadería a un supermercado chino justamente, y en supuesto tono de broma le dijo al dueño del lugar: "Hola, coronavirus". Y esto provocó que el dueño del lugar, que era chino o oriental, lo agreda físicamente, quedó filmado, y fue como la primera gran noticia de uno de los efectos a nivel de la psicología de la masa, ¿no? Después se supo, digamos, que las ventas en general en estos supermercados que abundan en Capital Federal cayeron muchísimo, es decir, nadie quería entrar a esos supermercados, porque se asociaba a los chinos con eso que hay que segregar. Entonces, acá logro localizar, digamos, una primera forma de segregación que generó el coronavirus, o la pandemia en general. Después llegó también, me parece a mí, la segregación hacia nosotros que trabajamos en salud, con esos famosos carteles anónimos pegados en los ascensores, en los edificios donde viven las personas que trabajan en hospitales de campaña, por ejemplo. Yo me acuerdo haberle ocultado a mis vecinos del edificio donde vivo, que trabajaba en ese momento, que yo no les conté a mis vecinos que yo trabajaba en un hospital de campaña, por miedo a encontrarme con carteles, con comentarios fuera de lugar, etc. Por suerte no recibí ningún comentario, pero me acuerdo de haber ocultado eso. Más allá de que, por supuesto, yo me cuidé con lo que tocaba, los picaportes, etc. Entonces, lo que voy viendo es que la segregación, así también, no fue solamente hacia el personal de la salud, sino que después he visto que la segregación también partió del propio personal de la salud, ya que se pudo ver en algunos hospitales de campaña, por ejemplo, en las noticias y demás, que se presentó a nivel general en todo el país o en muchas provincias solamente una tercera parte del personal de salud que había sido convocado a trabajar, e incluso he leído que algunos de nuestros colegas a nivel regional o nacional tuvieron respuestas como decir que un paciente angustiado en esa situación no necesita atención psicológica, que es natural angustiarse en momentos así, e incluso que puede ser productivo para su vida angustiarse un poco, y que la presencia de un psicólogo podría llegar a estorbar. Entonces, me parece que también es posible visualizar una segregación por parte del propio agente de salud hacia los pacientes. Silvia Tendlers, la psicoanalista que muchos conocemos, dice, en realidad, como una posición distinta en torno a esto. Ella dice que la oposición es amor-muerte y no amor-odio.
me parece que es interesante pensar un poco esa dicotomía, ¿no? No dice que lo contrario del odio, es decir, de lo que nos conduciría a segregar, sea el amor, sino que lo contrario de este amor tiene que ver más con la muerte, y que hay odio por parte de los que sí se presentaron a trabajar respecto de los que no se presentaron a trabajar en su casa. Ella opina que el odio o la segregación o el resentimiento se podría ubicar ahí, y opina que no hay maneras de que sea para todos los trabajadores por igual, sino que más bien la solidaridad es un concepto que debería construirse en cada situación y que no está dada de entrada. Eso sí me pareció interesante, es decir, que cuando pensemos la cuestión de la solidaridad sea en un caso por caso, ¿no? En una situación por situación. O sea que la idea de Silvia Tendlers es que también se ve el odio hacia el que decide quedarse en su casa y no poner en riesgo su vida, pero también podemos decir, en respuesta a eso, que la indiferencia puede llegar a ser una forma del odio. Después también, en relación a esta cuestión de la segregación, me acuerdo que les tocó a los repatriados, es decir, esa gente que tenía que volver a su pueblo o a su provincia, y en muchos lugares pasó que no los dejaban entrar a sus pueblos, que cortaban las rutas, ponían arena en las calles. En Villa Gesell me acuerdo que pasó eso. Después también se vio entre los mismos casos de pacientes aislados, los golondrinas, los trabajadores golondrinas, que por ejemplo venían al hospital de campaña. Ahí me tocó ver que existía la segregación por parte de los que tenían menos riesgo de tener el virus respecto de los otros que se habían sentado en el colectivo con alguien que estaba contagiado. Entonces había una segregación adentro de otra segregación, y todo eso pasó mientras no había circulación del virus. Es decir, cuando no había casos era cuando más segregación o aislamiento social había. Cuando más amenazante era la presencia del otro, era cuando en realidad la presencia del otro no tenía mucho fundamento como para que realmente sea amenazante. Entonces esto me llevó a mí a preguntarme si todo el aislamiento social respondió solamente a una cuestión preventiva, o si también es posible ver que la segregación tiene no un ciclo, sino un circuito alrededor de un objeto, ¿no? Me parece importante pensar eso, que la segregación, el aislamiento social tiene no un ciclo, que pareciera ser que ya se cumplió, sino más bien pensar como un circuito alrededor de un objeto, y que una vez bordeado el mismo, la vida volvió a la normalidad en los momentos en que más tendríamos que estar aislados, porque ahora sí hay circulación del virus. Es decir, que hay algo de todo esto que no tiene nada que ver con una respuesta ante ese real del COVID, sino que nos permite ver claramente la satisfacción pulsional referida al rechazo por el otro. Pero cuando volvió la posibilidad de salir de nuevo a la calle, ganó presencia lo que se me ocurre llamar también la segregación individualizada, en tanto ya no se trata, digamos, de un grupo separando a otro, ¿no? A otro a un miembro de su propio grupo para poder constituirse, como lo hacían, digamos, los hijos del padre de la horda, que una vez que mataban al padre, entonces lograban la fraternidad y se lograba instalar la ley, sino que lo que se ve, digamos, con la cuestión del aislamiento social, al menos es lo que yo opino, es que cuando se puede salir a la calle, digamos, lo que se vio cuando se puede salir ahora a la calle, es que ya no es tanto el goce del otro lo que se segrega, o mejor dicho, el goce que habita el cuerpo del otro, porque ya no atraviesa este goce del otro lo imaginario, o sea que ya no es perceptible el goce del otro, ya sea por su ideología política, por su orientación sexual, por su color de piel, por su estado de salud mental, etcétera, sino que hay algo que tiene que ver con la presencia del otro que se hace invisible, y en consecuencia cualquier otro se ha convertido en potencialmente amenazante, generando en consecuencia un debilitamiento de los lazos sociales, e insisto yo con la idea de que se modificó, al menos momentáneamente, la estructura básica de la segregación,
porque antes consistía en unirse entre varios para segregar al resto, pero hoy lo que se observa es que hay lo que decía, o lo que dijo hace poco, digamos, la antropóloga Rita Segato, que me parece que es interesante, porque ella se refirió a la copresencia y la corporalidad, ¿no? Ella en una entrevista habló de la copresencia y la corporalidad, y dijo que la importancia de la comunicación física no verbal, es decir, la de tener los cuerpos cercas, es muy importante en las tribus originarias, y que existe una comunicación que no tiene que ver con el uso de los símbolos, pero sí con la presencia de los cuerpos. Y entonces pienso que en este sentido, y en contraposición a lo que propone, a la idea que logró captar Rita Segato muy agudamente desde la antropología, a mí me parece que el COVID avanzó de manera muy rápida en el control sobre los cuerpos, en el sentido de lo que lo anunció Bentham y después lo citó Foucault en su libro más famoso, porque nos hizo saber, digamos, como sucede en China, como sucede en Corea del Sur, que mientras más sepa el Estado sobre la vida de sus pobladores, mejor resguardado va a estar el país respecto del COVID. En China especialmente, pero posiblemente dentro de poco también en Jujuy, el gobierno sabe, en China por ejemplo, en tiempo real, la ubicación de todos sus pobladores y quién estuvo alrededor de esos pobladores gracias al uso del celular. En Corea del Sur, por ejemplo, salir a la calle sin el celular puede convertirse en una multa e incluso en días de cárcel, y entonces vemos que el otro queda segregado, por un lado, por medio de la distancia social, pero también se ve que cuando el gran otro de la ley está encarnado por el Estado, se genera un efecto de paranoia generalizada, y en este sentido es interesante pensar la psicosis, en el sentido de que me parece que la psicosis se adelanta a la época, en tanto hasta hace poco, por ejemplo, era muy común escuchar a los pacientes decir que un gran otro omnipresente les leía los pensamientos, sabía qué estaban haciendo, sabía en tiempo real qué estaba mirando, etc. Como bien decían los árabes hace mucho tiempo, los psicóticos anticipan la época. Hace poco también escuché a Silvia Gons referirse, digamos, a cómo la psicosis de alguna manera predispone lo que va a suceder después a nivel cultural. Incluso más que el arte, dijo ella, ¿no? O sea, como que la psicosis se anticipa a la época incluso más que el arte, o de manera concomitante al arte. Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que si en una charla de amigos nosotros decimos, tengo ganas de comprarme una bicicleta, después es muy común que cuando abramos el Facebook o el Instagram aparezcan muchos avisos de bicicletas. Y la época, en este sentido, va desdibujando la frontera que antes demarcaba el terreno donde habitaban los delirantes, donde habitaba la paranoia, y hoy en día podríamos pensar que esta época con el COVID, pero también con el uso de la tecnología, generó como una especie de paranoia generalizada, y que esta paranoia generalizada a mí me parece que se terminó convirtiendo en la norma, ya sea porque el otro es una amenaza siempre, que es lo que pasa con la cuestión del contagio, o porque ese otro se mete en el foro más íntimo de mi ser. En ese sentido me acuerdo que hay dos documentales de Netflix que me parece que grafican bastante bien todo esto. Uno se llama Conexiones y otro se llama El dilema de las redes sociales, y ahí muestran justamente que el uso de los teléfonos celulares son en realidad como un espía de nuestra subjetividad, lo presentan de esa manera, pero particularmente en el segundo documental, que se llama El dilema de las redes sociales, ahí se muestra el modo en que la Big Data saca provecho de otra manera más, que me parece que es muy interesante a los fines de esta conversación, porque ellos muestran claramente cómo la Big Data va alimentando los fantasmas de cada uno, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, gracias a Jack Alan Miller, que fue quien lo dilucidó y lo puso de una manera muy clara, que el delirio y el fantasma tienen una misma esencia, y que lo único que los diferencia es la consistencia, es decir, que cuando un fantasma se torna demasiado consistente, empieza a adquirir características delirantes, ¿verdad? Bueno, en este documental del dilema de las redes sociales se muestra claramente cómo Internet alimenta los fantasmas, convirtiéndolos en convicciones hasta constituir verdaderos delirios,
porque la única diferencia entre delirio y fantasma es, como dije recién, la convicción, o como dice el profesor Fabian Scheckman, delirio, dice él, quiere decir la consistencia del goce del otro. Él define el delirio como la consistencia del goce del otro, a lo que nosotros podríamos agregar que se le da consistencia en tanto no existe un significante del goce del otro, y el delirio sería un intento de suplir lo que no se inscribió a nivel de lo simbólico en ese sentido. Pero en este mismo sentido también Silvia Ons desencajona, digamos, como una vieja idea que tenía Freud en relación a estos dos puntos, porque ella dice, citándolo a Freud, que las fantasías, digamos, son como ideas débiles que van circulando por el aparato psíquico, ideas débiles, fugaces, de las tantas que se nos van cruzando todos los días, y que se convierten en parte de nuestras fantasías recién cuando son alimentadas desde una fuente pulsional, dice ella, y agrega que Internet funciona como una fuente más. Entonces, siguiendo esta idea, pienso que la Big Data encontró la manera de amarrarnos a ella, a la misma Big Data, alimentando los pequeños delirios de la vida cotidiana. Las ideas fugaces, ¿no? El otro no me quiere, el otro me odia, etcétera, son como pequeñas ideas, pero que la Big Data de alguna manera encontró la manera de amarrarnos a la misma Big Data, alimentando nuestros pequeños delirios de la vida cotidiana, y de esa manera nosotros vemos que en esta época del COVID, así como aparecen nuevas formas de segregación, también pululan las teorías conspirativas en torno a la pandemia, haciendo emerger las líneas de clivaje en este tema, que así como segrega, puede servir de suplencia para el lazo social, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene una idea pasajera del COVID como creación de laboratorio, o que existen curas alternativas secretas, y busca en YouTube, va a ser bombardeado durante varios días por videos que nutren estas ideas, y uno va a terminar como encapsulado en relación a esta propia idea, es decir, va a terminar como atrapado por esta propia idea, pero esto es posible gracias al bombardeo que alimenta estas ideas, y que primero la transformaron en una fantasía y que después terminaron convirtiéndose en una certeza respecto del goce del otro. Entonces, el otro, de la diferencia, se termina convirtiendo nuevamente en un enemigo que atenta contra la verdad encontrada. Pero en este sentido podríamos pensar que existe una afinidad entre esta certeza y narcisismo, ¿no? Me parece que es posible establecer como un sintagma certeza-narcisismo, pero también vemos que uno de los efectos más mortíferos de esta época tiene que ver con que la Big Data facilita la totalización del otro de la verdad, ¿no? Es decir, ya no se trata de opiniones encontradas, sino de ideas radicalizadas al punto de llegar al fascismo, y los sujetos pasan a convertirse en sus agentes militantes, en militantes de estas ideas, encarnando la idea misma, con lo cual no sería, me parece, ningún problema si pudieran convivir entre sí, unas con otras, pero a mí me parece que el efecto que se genera es el contrario. Me parece que lo que se evidencia claramente es que esta sobrealimentación de la Big Data, de la propia idea de cada uno, genera una dificultad creciente para convivir con la presencia del otro con mayúsculas, es decir, del otro distinto a mí, y que al sujeto contemporáneo se le hace cada vez más necesario derribar la verdad de ese otro, en tanto ese otro resulta una amenaza a la propia consistencia, ¿no? Más o menos como lo que dice la idea de Byung-Chul Han, este sociólogo surcoreano que vive en Alemania, se termina expulsando, dice él, lo que se presenta como distinto respecto de mí. Entonces, digamos, se evidencia, me parece, que este efecto de derribar la verdad del otro termina generando pequeños derrumbes a nivel de lo simbólico en términos generales, y que la caída del orden simbólico en el siglo XX y siglo XXI podría explicarse parcialmente de esta manera, como la pululación de pequeños, pero muchos derrumbes de la verdad del otro, en tanto no se soporta, ¿no?
digamos, esta caída del orden simbólico funciona, me parece, como si fuera un arrecife de coral, es decir, como la suma de miles o millones de pequeñas ideas que conviven en una misma época, en una misma región, en un mismo estado, pero que de repente empiezan a aniquilarse unas respecto de otras, en vez de poder convivir. Entonces, para ir terminando, porque bueno, escribí otras cosas, me parece que esto nos permite ver claramente algo de lo que Lacan llamaba la verdad. Él decía, la verdad es posible, pero siempre y cuando se acepte que tiene forma de ficción, ¿no? En cambio, justamente lo que aparece a nivel local es que cuando aparece el otro como distinto, cuando aparece el otro con su verdad o con su delirio, con el delirio generalizado de todos estamos locos, de todos deliramos, podríamos llamarlo así. Bueno, a mí me parece que, digamos, cuando aparece el otro, pero especialmente este otro distinto, pero especialmente en el ámbito de la salud pública, yo he visto que su presencia se convierte en una amenaza permanente que es necesario derribar, ya que otro de los fenómenos que se viven con esta época del COVID tiene que ver, digamos, con el desprestigio de la verdad del otro, que me parece que nos atañe bastante a nosotros en el ámbito de la psicología, y por eso celebro mucho que se celebre de esta manera el Día del Psicólogo, porque justamente lo que están haciendo ustedes es contraponer y hacer convivir a las distintas escuelas, lo cual me parece que es maravilloso, es decir, generar un espacio en donde todas las escuelas puedan convivir y conversar. Entonces, sin embargo, noto, digamos, que a nivel de la salud pública existe como un constante desprestigio respecto de la verdad del otro, y con una belicosidad de la politización de la salud pública. Es decir, antes nosotros teníamos la politización de la salud. Primero tuvimos la salud pública sola, después la politización de la salud pública, y ahora me parece que tenemos la belicosidad de la politización de la salud pública, y en tal sentido, digamos, bueno, me acuerdo de una frase de Byung-Chul Han, de este sociólogo que está de moda, que algunos critican mucho porque dicen que le copia mucho a Lacan, pero en realidad toma muchas ideas de Hegel. Él dice que el coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social. Y dice que la muerte nunca es democrática, que la pandemia solamente pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada uno. Así que bueno, tengo más cosas desarrolladas, pero estoy hablando desde hace mucho, así que prefiero dejarle la palabra a Carolina, y en todo caso después seguimos conversando acerca de otros puntos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ahora lo que vamos a abrir es los micrófonos para quienes deseen hacer alguna pregunta, tengan alguna acotación que decir acerca de lo que hemos escuchado hasta ahora. Así que pueden abrir sus micrófonos o también pueden escribirlo a través de mensaje y lo vamos leyendo. ¿Les parece? Bien. Bueno, igualmente, dentro de todo lo que hemos ido escuchando, a mí me quedó, yo fui anotando algunas cosas que me parecían, que se me iban ocurriendo mientras los escuchaba. Por ejemplo, el tema de la resistencia, ¿no?, que hay en los pacientes a poder acceder a lo virtual. Los que no quieren adaptarse. Y pensaba esto, cómo poder incluirlo dentro del análisis, ¿no? Porque esto de lo virtual, no todos lo aceptan, no todos lo quieren, y bueno, pensaba en esto, en la posibilidad de incluirlo y tomarlo, en realidad, que esto de lo virtual como una nueva práctica, en realidad sea parte de la resistencia. Sí. A mí me pareció interesante. Bueno. Me hizo acordar un poco lo que dijo Mariel y lo que dijo María, pero sobre todo cuando María dijo, me hizo acordar un chiste que está apareciendo ahora con memes, que dice mi analista, con esto de las sesiones por teléfono, de las sesiones por internet. Hay un chiste que no sé si lo vieron, que dice, mi analista me corta las sesiones
por Lacaniano y por Arnett, ¿no? Nunca sé si me corta la atención. No sé si me corta por una razón o por la otra. Después también, Te pregunta él sobre... respondiendo, se me ocurría, dentro de este ciclo de conversaciones que hizo Salomone, Chamorro es un entrevistado de él y es un analista muy reconocido acá de Buenos Aires, y que él está a favor de vía telefónica, pero de antes de la pandemia. Él ya era una postura de él. Y él en esa conversación dice como muy contundente a los analizantes que no, por ahí decían, bueno, ahora voy a hacer un paréntesis en mi análisis, no voy a continuar porque me voy a tomar el tiempo para hacer otra cosa, para dedicarme a otra cosa. Su respuesta era, su análisis continúa, como que no importa si es presencial o vía telefónica, pero su análisis continúa. Lo espero el lunes a las 10, digamos. Me parece que son respuestas que fueron encontrando. Para él fue como mucho más fácil porque él ya estaba habituado. Para los que no estábamos habituados, tal vez le tuvimos que dar alguna otra vueltita para encontrar que el analizante siga con su análisis. Claro, pero también si tenemos en cuenta lo que decimos siempre, que la resistencia es del analista, no es del paciente. Entonces, si el analista, digamos, si se instala el deseo del analista, va a encontrar la manera de sostener ese análisis más allá de que ese paciente diga, me voy a tomar un tiempito, o que un analista puede decirle, bueno, tómese el tiempo. No, hay que ser contundente con eso porque tiene que ver con el deseo del analista, ¿no? De que ese análisis continúe. Después se irán viendo las pequeñas, digamos, los pequeños arreglos que se van a ir haciendo a lo largo de ese análisis por teléfono o videoconferencia o como fuese que la pandemia nos permite. Me parece interesante la puntualización que hizo Mariel al decir que la presencia del cuerpo no garantiza la presencia del analista. No, es decir, uno puede ir al consultorio de un psicólogo o de un psicoanalista para tener la sesión de manera presencial, pero el encuentro de los cuerpos no garantiza que vaya a haber ni presencia de analista ni presencia de analizante. Ahora está por verse si, además de eso, es posible la presencia por medios virtuales. Lo que se sabe ya, me parece que es un gran avance, es que la presencia de los cuerpos no garantiza la presencia del analista, ni la presencia del analizante. Entonces, por lo menos se puede decir que ahí no hay garantías, ¿no? Claro. Y aparte, si se entiende que lo más corporal que hay puede ser la voz, también uno puede estar hablando y entendiendo que ahí hay una presencia, ¿no? Porque la voz como corporal es una cuestión que... Usar esto fue Freud. O sea, el primer que usó el Zoom fue Freud, que usó el Messenger, porque él chateaba, es decir, él se analizó escribiendo cartas a su amigo Fliss. Su análisis lo hizo de esa manera. Entonces, el primero en inaugurar esta modalidad me parece que ya desde Freud viene con la posibilidad de que la presencia del analista no hace referencia a la presencia del cuerpo. Claro, pues la voz puede ser... Es una función. Una manera, o sea, cómo se maneja, digamos, ¿no? Cómo se trabaja a partir de escuchar también. Y en esto también... lo pulsional ahí en la voz, ¿no? Escuchándolo, también se me ocurre, ¿no? En este momento, qué actual que es este trípode, podríamos decir, freudiano, donde el análisis personal es muy importante cuando aparece la resistencia del paciente y cómo la tenemos que trabajar nosotros, que estamos frente al paciente, bueno, seguir con la supervisión y la formación. Digo, que no se pierda eso, porque nos atraviesa el mismo objeto, ¿no? Que es el aislamiento a los analizantes y a los analizados, a los analistas y a los analizados, perdón. Digo que es actual todavía la formación, el análisis personal y la supervisión. Sí, además también creo que esto nos sorprendió a todos,
esta situación, y muchos analistas de trayectoria y todo, tomaron la palabra del paciente en esto de, bueno, me tomo unos días y después vuelvo, o a esperar, no sé qué, ¿no? Yo creo que nos descolocó tanto a todos que también hizo, ¿no? Como, bueno, como que algunos dieron esa opción de decir, bueno, tómese el tiempo y después vemos cómo continúa esto. Creo que ahora es el momento ya de cuestionarse otras cosas, ¿no? Porque uno al comienzo tampoco sabía muy bien cuánto iba a durar, uno parecía que ya en esta época la situación iba a ser otra. Entonces, todo eso creo que nos atravesó a todos. Ahora otra cosa también que me quedé pensando es digamos, la presencia del COVID es como un real que se instaló como un significante, pero que no fue significado de la misma manera, que no necesariamente fue traumático para todos, ¿no? No, claro, es lo que decía. Que tengo en este momento en análisis desde hace muchos años, que le viene al pelo, porque digamos, su problema es con la presencia del cuerpo real del otro. Y ahora él puede socializar, el uso del barbijo le viene al pelo porque tiene también una cuestión con el rostro. Y él de hecho se preguntaba, ¿qué voy a hacer yo cuando se termine esto? O sea, en algunos casos terminó siendo una solución. En la mayoría de los Sí, casos terminó generando estragos. Pero en muchos casos a mí me llama la atención de que tampoco se puede generalizar, digamos, el COVID como traumático, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguien ¿verdad? que desea hacer alguna pregunta ¿Alguna aporte? Comentar. o comentar algo? Se lo escucho. Bueno, yo pensaba un poco cuando Sergio hablaba de segregación y enseguida me venía a la cabeza el intento que no me acuerdo en este momento el nombre, de esta aplicación a través de la cual podía el gobierno provincial, el Estado, ver dónde se iniciaba el brote y después, o sea, toda una forma de control sobre nosotros y que algunos resistían y otros se doblegaban, o sea, accedían a ese control, ¿no? Y otra cosa que pensaba con relación a Sergio cuando hablaba de segregación es unos días yo pasaba por la calle y veía unos pañuelitos blancos ahí en las puertas, y decía, ¿qué significan los pañuelitos blancos? Y estos pañuelitos blancos me explicaron después que la iglesia había indicado, había propuesto que se pongan estos pañuelos en las puertas. A los que De están. esa manera no iba a entrar el COVID, iban a estar, digamos, de alguna manera vacunados, podríamos decir. Entonces, ¿cómo aparece todo esto en la época, ¿no? Cómo se va marcando, cómo aparecen formas permanentes de marcar la diferencia y que el otro es peligroso, ¿no? El de afuera. Para dentro de la casa estábamos a salvo. Nada, Sí, eso y también caía un poco la memoria. decir que es Pero como para una manera de marcarte. proteger la casa. Claro. También habla un poco de las defensas, es decir, cómo se apela a cualquier defensa, como decía San Martín, cuando uno se ahoga, no es que se agarra para ponerse a flote. Pero justamente las formas de segregación social que trajo el COVID, me parece que hacen siempre del gran otro alguien amenazante, amenazante a su cuerpo, pero también amenazante a sus palabras, me parece, porque Silvia habló un poco de la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, que la pulsión de muerte actúa, me parece, en este tiempo por muchas vías, por ejemplo, la segregación, por ejemplo, la omnipresencia de la mirada del otro, el Estado, por ejemplo, elevar al cenit el fantasma de cada uno, gracias a la nutrición que recibe de la Big Data, pero digo pulsión de muerte porque efectivamente lo que se comprueba es que el fin último de todo esto es el debilitamiento o la disolución del lazo social, en el sentido que lo entendía Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, o sea, cuando dice que la psicología del yo es al mismo tiempo una psicología social. Yo lo que he visto es que los lazos se han debilitado enormemente a partir de esto, o sea que, y el debilitamiento de los lazos sociales habla de la pulsión de muerte.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, creo que podríamos poner acá un punto final, ¿no? A menos que quieran agregar algo. Bueno, entonces Está bien. Para mí está. acá concluiríamos y bueno, estamos en vivo por Face, o sea que hay personas, hay colegas, hay seguramente de diversas ramas que también nos están escuchando a través de Face. Lo pueden seguir viendo porque queda en nuestra página. Y bueno, mañana nos vamos a volver a encontrar también con el IOM. Están todos invitados, tanto los que estamos acá en el Zoom, como los que nos siguen por Face, para acompañar toda esta semana de la Semana del Psicoanálisis. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, y bueno, será hasta mañana, que nos volveremos a ver a las 8:30 también. Bueno, gracias a todos, a ustedes, Gracias. al colegio. Gracias.